porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Hasta allí leemos este pasaje de la palabra del Señor. Bueno, hermanos, como usted sabrá, pues estamos estudiando, hermanos, el tema de teología cristiana, la doctrina de los ángeles. Hoy vamos a estudiar el capítulo número 3 de este tema, y seguro estoy que algo nuevo vamos a aprender en esta mañana. Los ángeles, hermanos, fueron, según la palabra del Señor, creados por Dios mucho antes que los seres humanos, y como ya dijimos en alguna ocasión, hermanos, son millares y millares de ángeles. Y como ya hemos dicho, están clasificados, hermanos, en un orden de jerarquía. Ya estudiamos, hermanos, el primer orden de jerarquía, que eran los serafines, los querubines y los tronos. Y en el segundo tema, se ha de acordar, estudiamos la segunda jerarquía de los ángeles, que son los dominios, los principados y las potestades. Y nos falta que estudiar, hermanos, los gobernadores, los arcángeles y los ángeles. Pero quizás el día de hoy, hermanos, solo vamos a ver estos seres llamados los gobernadores. Este tercer orden de jerarquía, hermanos, de ángeles, son los que están más cerca de nosotros, los seres humanos. La verdad, hermanos, es que este tema casi bien poco, hermanos, lo hablamos, porque en realidad, hermanos, hay muy poca información acerca de ello. Y en estos temas, hermanos, que Dios, por supuesto, me ha permitido estudiar, estoy tratando, hermanos, personalmente la manera de educarme, porque he entendido, hermanos, que en cuanto al conocimiento de la palabra del Señor, nos hemos crecido muy desordenadamente. Y quiero yo en lo personal educarme de alguna manera como el Señor lo establece en su palabra. De alguna manera estoy tratando, hermanos, de no pensar tanto de una manera religiosa, ni tampoco, hermanos, de una manera muy emocionante, sino, hermanos, que no quiero hablar de aquellas cosas que de oídas había oído, sin tener, hermanos, previamente un verdadero, hermanos, quizás estudio de lo que en realidad nosotros estamos diciendo o tratamos de informarle a usted. Fíjese que la vez anterior, hermanos, dije que cuando yo, hermanos, era muy pequeño, cuando era un niño, yo, hermanos, escuchaba a unos viejitos cristianos que decían, esto lo dije la vez anterior, hermanos, que ellos decían que Salomón había escrito, hermanos, 5,000 proverbios.
Y cuando yo, hermanos, empecé a leer la Escritura, me encontré, hermanos, que en Proverbios 4:32 dice textualmente: y compuso 3,000 proverbios y sus cantares fueron 1,005. Y cuando yo llegué allí, hermanos, dije, el escritor aquí se equivocó. Lo rayé y puse que eran 5,000. Así yo había aprendido, así había escuchado. Y pasó el tiempo y cuando volví a leer otras, ¿cómo se llama, hermanos? Otras Biblias, entonces me encontré, hermanos, que no decía 5,000, sino que decía 1,005. Y dije yo, entonces, yo he aprendido mal. Porque aquí dice, hermano, en esta escritura, que escribió 1,005 cantares. Ahora bien, digo esto, hermanos, porque yo, hermanos, me he puesto a reflexionar mucho de las cosas que he oído y de las que yo he hablado. Y, hermanos, muchas veces estamos diciendo lo que no está escrito en la palabra del Señor, sino solamente porque habíamos oído y así hemos aprendido. Entonces, yo siempre, hermanos, hay una frase que yo siempre la he dicho muchas veces y es, hermano, sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Pero aquí, hermanos, en Hebreos 14:12 dice textualmente: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahora bien, de alguna manera quizás, hermanos, no estamos tan familiarizados con aquellas cosas, hermanos, que cuando uno estudia, dije estudia, no lee, cuando uno estudia la palabra del Señor, uno se encuentra, hermanos, con cosas maravillosas. Y empezamos a meditar lo grande e inmenso que es el Señor. Y cómo nosotros, hermanos, vivimos en esta dimensión por la pura gracia y misericordia del Señor. Ahora bien, estudiamos, hermanos, a estos seres llamados los gobernadores. Estos están clasificados en la primera categoría del tercer nivel de jerarquía, y su posición es, hermano, de seres poderosos, la número 7. Aquí, hermanos, en esta categoría hay gobernadores de parte de Dios, pero también, hermanos, hay gobernadores de parte del enemigo. Ahora bien, ¿quiénes son esos gobernadores que menciona la Escritura? El gobernador de parte de Dios, hermano, es aquel ser que cuida de tu familia. De alguna manera, Dios, hermano, Dios tiene el control de nosotros, el cuidado de nosotros. Fíjese, hermanos, que usted no tiene ni idea de lo maravilloso que es el Señor con nosotros, de lo cerca que Dios está de nosotros, de lo importante que somos nosotros para Él. Y nosotros a veces no tenemos ni idea, hermanos, toda esa vigilancia que Dios pone en nosotros para que no tropecemos en el camino. Entonces, los gobernadores de parte de Dios son, hermanos, los que cuidan de tu familia, los que cuidan de mi familia, los que tienen el cuidado, hermanos, de nuestros seres queridos. Dios, hermano, asigna un ángel gobernador para que cuide, hermanos, un país, una ciudad, también para una aldea, y en esta oportunidad, hermanos, para nuestra familia. Pero también
el enemigo, hermanos, hace lo mismo. Él, hermanos, asigna un gobernador para determinado país, para una ciudad, para una aldea y también, hermanos, para una familia. Así como Dios asigna un ángel para que cuide de su familia, de mi familia, así, hermanos, el enemigo también asigna uno de sus gobernadores para que, hermano, esté hostigando su familia, para que esté hostigando mi familia, para que usted no viva feliz, para que no vivamos tranquilos. Y a veces nosotros desconocemos qué es lo que pasa, porque nosotros no podemos ver el mundo espiritual que lo tenemos enfrente de nosotros. Y ese gobernador de parte del enemigo, hermano, está socavando nuestra familia, aún nosotros sin saberlo. Entonces, el diablo, hermano, les ordena a sus gobernadores o a ese demonio para que él, hermanos, vaya y atormente a su familia. Si usted se da cuenta, hermanos, en todas las familias siempre hay problemas. En todas las familias, de alguna manera, hay alguien, hay un ser de estos del enemigo que está ahí martillando, estorbando, perturbando la familia nuestra. Entonces, hermanos, pues, su trabajo, dice la palabra del Señor, del enemigo, hermanos, o ¿cómo se llama? Del ladrón, dice que es matar, hurtar y destruir. Entonces, por eso, hermanos, usted se va a dar cuenta que ese gobernador del enemigo es el que pone en discrepancia a los padres contra los hijos. Hay padres que no se hablan con sus hijos, que son enemigos de sus hijos. Hay hijos que son enemigos de sus padres, hermanos que son enemigos entre sí. Aún hay parejas que son enemigos entre sí. Eso, hermanos, es el trabajo de ese gobernador, de poner en discrepancia. Y a veces nosotros no le ponemos cuidado, hermanos, y hace estragos en la familia nuestra. Dice Efesios capítulo 6, versículo 12. Mire cómo dice: porque no tenemos lucha, dice, contra sangre y carne, sino, dice, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra, dice, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El mundo espiritual, hermanos, está lleno de entidades que nosotros no podemos ver. Nuestros ojos físicos no pueden ver, hermanos, qué sé yo, aquí habrán entidades que no las vemos, que no las podemos ver. Entonces, el mundo espiritual está lleno de entidades que no podemos ver. Y dice primero de Juan, capítulo 5, versículo 19. Mire cómo dice: sabemos, dice, que somos de Dios. Y mire cómo dice: y el mundo entero, dice, está bajo el maligno. Mire cómo dice: sabemos que somos de Dios, pero el mundo entero, dice, que está bajo el maligno. Desde una perspectiva, hermanos, teológica y bíblica, el maligno, hermanos, no posee un territorio físico propio, sino, hermanos, que él controla un reino espiritual y ejerce, hermanos, un dominio sobre un sistema, hermanos, que gobierna este mundo. Esto es, hermano, la sociedad humana apartada de Dios. Si usted se recuerda, cuando nuestro Señor Jesús ayunó, dice su palabra, hermanos, por 40 días y 40 noches,
Dice la palabra del Señor que el enemigo se acercó, hermanos, y le hizo una oferta, es decir, lo tentó. Y dice que le dijo: si tú postrado me adorares, te daré todos los reinos de la tierra y la gloria de ellos, porque a mí, le dijo, se me ha sido entregado. Ahora bien, ¿en qué momento se le entregaron esos reinos que él menciona al enemigo? ¿Y cuáles son esos reinos? Cuando el hombre, hermanos, falla allá en el Edén, a él se le había dado autoridad. El ser humano tenía autoridad, tenía poder sobre todas las cosas que Dios había puesto en sus manos. Pero de ese momento, cuando él desobedece, él pierde esa autoridad. Y esa autoridad es la que el enemigo, hermanos, se le fue entregada a él. Bendito el Señor. Entonces, de esos reinos son los que habla, hermanos, según dice Lucas capítulo 4, versículo 6. Ahora bien, pero ¿de qué reinos, hermanos, son los que habla aquí el enemigo, que le fueron entregados a él? Bueno, a través, hermano, de la escritura. Las escrituras, hermanos, dividen en este control en tres esferas principales. Y uno de los reinos que él domina y que le ofrecía al Señor, porque muchas veces, hermanos, nosotros muy equivocadamente le hemos dicho, y yo lo he dicho, decimos: pero ¿y qué reinos le puede ofrecer el enemigo al Señor si Él es el dueño de todo? Esa es ignorancia nuestra. Sí tiene reinos Él. Tiene reinos. Entonces, hermano, veamos, hermano, por lo menos unos 3 reinos de los que Él domina, y que eso era el ofrecimiento que le daba al Señor. Número 1. El mundo, hermanos, cósmico. El reino cósmico. Hermanos, es un sistema ideológico, cultural y económico, político, hermanos, que de la humanidad, que opera, hermanos, a espaldas de Dios. Escuche bien, el reino cósmico. Este es un sistema de ideologías, de cultura, de economía y de política, que la humanidad, hermanos, opera a espaldas de Dios. Entonces, opera a las espaldas de Dios, a los principios, hermanos, divinos, y se caracteriza por el egoísmo, la desobediencia y los deseos de la carne. Es decir, hermanos, una ideología de manipulación. Nosotros no tenemos ni idea que el mundo entero es manipulado, hermanos, excepto los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo. El mundo, hermanos, vive en una manipulación. Los seres humanos, hermanos, ¿por qué no crea, hermanos, que todos los hombres que tienen esas grandes ideas es que les nace a ellos? Hay entidades espirituales que no conocemos, que les ordenan para que tengan el mundo controlado. Quizás, hermanos, en estos temas hayan cosas que para ustedes sean inciertas, que quizás no sea así. ¿Qué será lo que se está hablando? Creo que debemos de nosotros, hermanos, ocupar más tiempo en no ser cristianos superficiales, sino aprender más del Señor. Este mundo cósmico es el que domina el enemigo y que manipula, hermanos,
a una buena parte de las personas en este mundo. Es una ideología, hermanos, de manipulación. Quizás a algunos no les parezca lo que le voy a decir, pero mire, hermano, un orden de estrategias que el enemigo tiene, hermanos, en el mundo y que manipula a las personas es algo que se llama el socialismo. Quizás algunos no lo van a comprender porque no tienen ni idea de lo que es el socialismo. Esa es una manipulación del enemigo. Es un sistema político y económico que defiende, entre comillas, la propiedad colectiva o estatal de los medios de producción y una distribución más equitativa de las riquezas, entre comillas. Este sistema promueve, hermanos, a que el rico se le quite todo lo que tiene y se le dé al pobre. Pero eso solo es en teoría. Porque en ese sentido, el manipulador se vuelve más rico y el manipulado se vuelve más pobre. Y esto, hermanos, eso es un contraste a algo que se llama el capitalismo y las libertades en determinadas naciones. Usted no crea que todo lo que sucede es porque la mente de los... No, hay entidades que están en eso, que gobiernan las mentes de los grandes, que nosotros no tenemos ni idea. Entonces, hermano, ese sistema llamado el socialismo es un sistema, hermanos, de manipulación para las mentes que están muy pequeñas. Esas cosas no se las van a enseñar en las universidades. No, porque las universidades son parte de ello también. Vivimos en un sistema, hermanos, mire bien lo que le voy a decir. Vivimos en un sistema, nosotros los seres humanos, excepto los que Dios nos ha limpiado y hemos tenido, hermanos, el conocimiento espiritual. Vivimos en un sistema donde nosotros estamos entretenidos mientras nos morimos. El sistema los tiene entretenidos. A los gobernantes no les conviene de que el más pequeño crezca. No, ahí lo tiene manipulado siempre. Por eso es que usted va a ver, hermanos, miles y cientos de jóvenes que salen de las universidades, hermano, con sus títulos, hermano, y pasan años en años y siempre siguen siendo las mismas personas de escasos recursos. Porque el sistema así está, hermanos. El sistema está para tener entretenida a la gente y que el de abajo no crezca hacia arriba. Es un sistema, hermanos. Es un reino que el enemigo domina, el reino cósmico, donde él, hermanos, es el que controla lo que hay en este mundo. El otro reino del enemigo es, hermanos, el otro reino que el enemigo le ofreció a Jesús es el mundo espiritual. Una estructura, hermanos, de jerarquía de entidades que están al servicio del enemigo. Satanás, hermano, le ofrece esas entidades que le sirven a él, se las ofrecía al Señor. ¿Quiénes son? Ya dijimos, los principados, las potestades, los gobernadores. Estos influyen en el mundo para que el mundo, hermanos, esté al margen de Dios. Ahora bien, ¿con qué objetivo? ¿Cuál era el objetivo de Satanás, hermano, que le ofrecía este mundo espiritual al Señor? ¿Usted no se ha puesto a pensar alguna vez? ¿Por qué Dios, hermanos, no perdonó a Satanás? Nunca han pensado en eso ustedes. Y a todas sus entidades. Lo que Satanás quería lograr, entregarle todo eso que él, hermano, se trajo un tercio de los seres, que Dios tomara el control de ellos con la idea
de alguna manera buscar un perdón. De buscar un perdón. Sin embargo, tenemos la gracia del Señor. Por eso es que le digo que el Señor nos ama tanto a nosotros, que a pesar de lo que hemos sido y de lo que somos, Él nos perdona. Al enemigo nunca encontramos, hermano, que tendrá un perdón a sus entidades, nunca, pero a nosotros sí. Mire qué maravilloso es el Señor con nosotros. Entonces, hermano, el enemigo nunca va a hacer algo, hermano, sin una estrategia de conseguir algo para él. Nunca. Él siempre, hermanos, busca algo. Entonces, este reino, hermanos, también se le ofreció al Señor de parte del enemigo, porque Él sabe, hermanos, que como dice su palabra, pues le queda poco tiempo. El otro reino, número 3. El otro reino, hermanos, del enemigo, quizás puedan ser muchos, pero solo hablaremos de estos 3. Que le ofreció, hermanos, es el mundo de los seres caídos. Aquí nos vamos a detener un poco. El mundo de los seres caídos. Recuerde, hermanos, que Satanás fue arrojado, hermanos, por tierra en su rebelión. Eso lo sabemos todos, porque así nos dice la palabra del Señor. Y se trajo con él 1/3 de los seres que él había conquistado. Mire, hermanos, si él tuvo ese valor, ese poder de hacer una revolución allá, hermanos, en el cielo, y conquistar, hermanos, 1/3 de los seres, hermano, óigame, eso no es cosa fácil. Entonces él fue arrojado por tierra, y cuando Adán y Eva, hermanos, fallaron allá en el Edén, escuche bien muy detenidamente lo que le voy a decir. Cuando ellos fallaron allá en el Edén, de alguna manera ellos seguían siendo inocentes. Y ya le voy a decir por qué. Fallaron, entraron a un mundo que ellos no conocían, por haber desobedecido al Señor. Ese mundo en el que hoy se encontraban, un mundo que era distinto, no estaban acostumbrados a ese mundo, sino a un mundo de santidad, de conexión, de comunión con su Creador. Pero después que desobedecen, sorpresa, se encuentran en un mundo que ellos no conocían. Entonces, de alguna manera, ellos seguían siendo inocentes. Ellos no tenían ningún conocimiento de hacer la maldad. No conocían cómo hacer la maldad. Ellos no sabían nada de eso. Entonces, los seres humanos no empezaron a hacer lo malo porque a ellos les nacía del corazón hacerlo. Ellos no sabían qué era eso. No sabían. Y entonces, ¿cómo fue que aprendieron a hacer lo malo? Alguien les tuvo que enseñar. Alguien les tuvo que enseñar. Ahora bien, ¿quiénes fueron o quién les enseñó a los humanos a hacer lo malo? Fueron, hermanos, esos gobernantes que menciona aquí la Escritura. Esos seres caídos que el enemigo se trajo, hermanos, en 1/3. Por supuesto, hermanos, eran seres súper inteligentes. Usted no tiene la idea de la inteligencia terrible que tienen estos seres. Los humanos no sabían nada de ese mundo al cual hoy estaban. No conocían, no sabían nada. Es posible, hermanos, que si alguna vez nos tocara ir a otro país,
no sabemos nada de las reglas del país. No sabemos nada de las cosas que hay allá. Y no vamos a hacer cosas que no sabemos. Alguien nos tiene que enseñar. Sea bueno o sea malo. Entonces los seres humanos no sabían nada de cómo hacer la maldad. Simplemente desobedecieron a la voz de Dios y eso fue su condenación. Pero de ahí en adelante fueron, hermanos, estos seres quienes les enseñaron a los humanos a hacer lo malo. Fueron esos seres que venían de arriba con una inteligencia pero terrible. Y usted y yo no tenemos ni idea. Citamos Génesis capítulo 6, versículo 1 en adelante. Y dice la Escritura: aconteció, dice, que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, viendo, dice, los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron, dice, para sí mujeres, escogiendo entre todas. Luego dice, el siguiente versículo: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también dice, después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos, dice, fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y mire cómo dice aquí: y vio Jehová, dice, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era, dice, de continuo solamente al mal. A veces yo he dicho, hermanos, que vivimos en un mundo terrible, y es cierto. Vivimos en un mundo tan difícil, hermanos, que las cosas que se mueven en el término espiritual no las vemos, pero en ese tiempo sí. Llegó, hermano, una maldad pero tan tremenda en los principios de los seres humanos. A lo mejor hubiese sido distinto, o no sé qué, cómo Dios hubiera tratado con el ser humano si estos seres no hubieran mezcladose con los seres humanos. Porque a veces también, hermanos, y yo mismo lo he dicho, pero ¿cómo puede ser que los ángeles vengan y se mezclen con...? No, es por la ignorancia nuestra. Porque estamos encerrados en un círculo que no hemos salido de él. Y pensamos, hermanos, que lo que se lee superficialmente, eso es todo. No. Aunque déjeme decirle, con sinceridad, que hay cosas que no debemos de saberlas. Esto solamente es apenitas, hermanos, de cosas que quizás no, muchos de nosotros no deberíamos de saberlas. Porque la mente es muy pequeña. No nos abrimos, hermanos, a lo espiritual, los encerramos en un círculo y no salimos de ahí. Entonces, hermanos, la situación, hermanos, se torna difícil. Cuando los seres humanos, hermanos, ya una mezcla, empieza a hacer cosas horrorosas, horrendas, y eso le ofendió al Señor, a tal grado que dijo: me arrepiento haber hecho al hombre. Estos, hermanos, seres caídos fueron los que enseñaron a los humanos a hacer la maldad. El ser humano nunca, hermanos, habría llegado a ser tan malo sin la ayuda de estos seres. Estos fueron los que
enseñaron a los humanos, hermano, a cómo construir armas para que se matasen entre ellos. Fueron ellos los que le enseñaron. ¿De dónde el ser humano hubiera aprendido eso? Ellos fueron los que enseñaron, hermanos, la metalurgia. Ellos enseñaron, hermanos, la astronomía. Ellos enseñaron la astrología, el conocimiento sobre las estrellas. Ellos enseñaron, hermano, algo que se llama cosmetología, el uso de tintes, maquillajes y usar joyas. Ellos enseñaron, hermanos, la magia, el ocultismo, la hechicería, el encantamiento y la adivinación. Ellos. Quizás no debería de saber esto, pero se lo estoy diciendo. Ellos enseñaron el conocimiento espiritual a los seres humanos. Estos seres, hermanos, estos seres caídos, que ya estaban habitando la tierra, porque ellos fueron los primeros. Muchas veces, hermano, la ciencia le dice a esos seres que son extraterrestres. Pero mire, para ellos nosotros seríamos los extraterrestres. Porque ellos fueron los que habitaron primero esta tierra. Y nosotros no somos de esta tierra. Dice la palabra que somos peregrinos y extranjeros, advenedizos. Entonces, esos hermanos que ya habitaban la tierra, mire, solo estaban esperando que los humanos desobedecieran a la voz de Dios y se les abrieran los ojos del conocimiento para enseñarles todas estas cosas. Ellos solo estaban esperando que el hombre desobedeciera y tenían un arsenal de conocimiento malo para enseñar solo a los seres humanos. Fueron ellos. Ahora bien, cuando yo leía, hermanos, la historia de la Torre de Babel, donde dice que los seres humanos empezaron, dice, a construir una gran torre cuya cúspide, dice, llegara hasta el cielo. Y yo decía, eso es imposible. Por falta de conocimiento yo decía eso. ¿Cómo puede ser, decía yo, que van a hacer una torre que llegue hasta el cielo? Pero mire, estudiando, hermanos, la palabra del Señor, me doy cuenta que con la inteligencia que tenían estos seres, eran capaces de hacerlo. Una inteligencia pero bárbara, terrible. No de gusto el Señor les confundió su lenguaje. No de gusto. Seres sumamente intelectuales. Estos gobernadores es una parte, hermanos, de esos seres caídos que operan en el mundo espiritual, guiados por Satanás para atormentar a los seres humanos. Un ejemplo bíblico más claro, hermanos, de cómo estos gobernadores de las tinieblas destruyen la vida de una persona, por supuesto, si Dios se lo permite, fue, hermanos, la vida de Job. El libro de Job, hermanos, detalla cómo Satanás y su ejército desató una devastación sistemática, atacando en 3 áreas principales de la vida de Job. Atacando su economía y sus posiciones. En un solo día, Job, hermanos, perdió todo su ganado, perdió sus siervos, perdió sus bienes materiales y sus 10 hijos. Debido, hermanos, a tragedias repentinas y ataques violentos. También, hermanos, esos seres destruyeron su vida física.
Posteriormente, Satanás, hermano, hirió con una sarna maligna y dolorosa, desde la planta de los pies hasta su cabeza. Usted lo sabe eso. Atacó también, hermanos, su vida psicológica. Su esposa y amigos lo presionaron para que maldijera a Dios y se rindiera en medio de su dolor. Ese trabajo lo hacen esos seres. ¿No cree usted que a veces, hermano, de repente la gente dice, ay, que me siento, pero con unas dificultades tremendas? Hoy todo el mundo vivimos estresados. La gente anda desesperada de un lado para otro, donde encontrar tranquilidad para su vida. Nosotros no lo vemos, pero estos seres, hermanos, se encargan de atormentar la familia, de atormentar nuestra vida. Y a veces no nos damos cuenta. Ahora bien, otro, hermanos, ejemplo, y con esto cierro. Otro ejemplo bíblico, hermano, del daño que causan los gobernadores de las tinieblas es la historia, hermano, del endemoniado gadareno, relatada en Marcos capítulo 5. El texto nos detalla cómo estas fuerzas, hermanos, destruyen la vida de una persona en 3 áreas. A este gadareno hubo, hermanos, de parte de estos seres, un aislamiento social y familiar. Dice que el hombre vivía apartado de la sociedad, habitando en cementerios. Había perdido toda relación humana funcional. Él estaba aislado totalmente de los seres humanos y de su familia. También, hermanos, fue atacado su autodestrucción física y emocional. Dice ahí en Marcos 5 que él se lastimaba continuamente con piedras y estaba, dice, dominado por una fuerza incontrolable, por lo que nadie, hermanos, podía dominarlo ni sujetarlo. También, hermanos, había perdido su identidad y su voluntad. Al ser interrogado, hermanos, por el Señor, porque el Señor le preguntó, ¿cómo te llamas? Él reveló llamarse Legión. ¿Usted se recuerda que así dice la Biblia? ¿Cómo te llamas? ¿Y qué dijo él? Me llamo Legión, porque somos muchos. Entonces al ser interrogado, reveló llamarse Legión, refiriendo a una multitud de espíritus. Lo que muestra, hermanos, cómo estas entidades anulan la personalidad y el control sobre la propia vida. Es decir, hermanos, que vivimos en un mundo pero tan difícil, donde todas estas entidades controlan, hermanos, todo el aparato, hermanos, que dirige lo que es esta esfera terrenal. Nosotros debemos de sentirnos dichosos y privilegiados de que si no fuera por el ángel protector de nuestro Dios, hace tiempos ya no estuviéramos aquí. Hace tiempos estuviéramos quizás, qué sé dónde. O quizás nos hubiese tocado andar como un indigente en las calles. Pero Dios ha tenido misericordia de nosotros. Ha tenido paciencia de nosotros. La gracia del Señor ha estado con nosotros. Y tenemos que pedirle al Señor que nuestra familia, que nuestro país, que nuestros hijos, nuestro matrimonio esté guardado
siempre en las manos de nuestro Dios. Porque sin Él, su palabra dice que nada podemos hacer. Bueno, lleguemos hasta aquí. En otra oportunidad vamos a continuar. Dios nos bendiga a todos. Vamos a dejar a nuestro hermano Antonio Torres para que haga el llamado si hay amigos y ore, hermanos, por cada uno de nosotros. Por la palabra, amado Dios, te agradecemos por haber traído, Dios amado, una palabra de enseñanza acerca de esos seres espirituales, Señor, que se mueven, esas fuerzas, esos gobernadores, Señor, que están haciendo estragos en la familia, en los hogares, en tu pueblo, Señor amado. Te damos gracias porque estamos en tus manos benditas. Dios, clamamos en esta hora, pedimos que nos ayudes para poder concentrarnos cada día, Señor, y consagrar nuestra vida a ti. Que podamos tomarlo, Señor, de la mano poderosa tuya, para poder, Dios mío, contrarrestar las acechanzas del diablo. Gloria sea tu nombre, por algo tú dijiste que seríamos la luz del mundo, que seríamos la sal de la tierra, que proclamaríamos tu mensaje, Señor. Tú esperas ver, Dios amado, la diferencia en tu pueblo, en tu iglesia, Señor. Ilumina nuestra mente, nuestro corazón, para poder entender quizás, Señor amado, no lleguemos a entender toda la dimensión de todos los secretos, todas las interrogantes, preguntas sin respuestas que hay en tu palabra. Pero basta, Dios amado, con las cosas que sabemos y entendemos para poder comprender que estamos comprometidos delante de ti, mi Dios, que debemos de obedecerte, debemos de servirte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, Señor, y sobre todo aferrarlos en la verdad, en las raíces, Señor amado, en el fundamento de tu palabra establecido por los apóstoles y los profetas, Señor. Ayúdanos, Padre soberano, para poder ser ejemplo. Ayúdanos para poder marcar la diferencia ante el mundo, Señor. Que podamos revestirnos, Dios amado, ese poder, de esa unción divina de tu Espíritu Santo, Señor. Porque ahí la fuerza del mal, la fuerza del enemigo no podrán. Tu palabra dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra tu pueblo, contra tu iglesia, Señor. Ayúdanos, mi Dios, a tomar toda la armadura tuya, Señor amado, para poder hacerle frente, para poder rechazar, para poder, Dios mío, enfrentarnos con esa fuerza, con ese poder tuyo, Señor, porque solos no podemos. Gloria sea tu nombre, Señor. Gracias por las revelaciones de tu palabra, por la inspiración de tu Espíritu Santo a tus siervos. Gracias por utilizar a mi hermano en esta hora, Señor, trayendo esa enseñanza. Padre, ayúdanos para poder ser hacedores y caminar, Señor amado, con cautela. Caminar, Señor amado, confiando en ti, Dios amado, y saber que estamos rodeados de enemigos, de seres espirituales que están tratando de arruinar nuestra vida o de arrebatarnos la salvación. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Bendice, Señor amado, la audiencia, los hermanos que han estado con nosotros a través de las redes sociales. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta hora. Amén. Ya salimos del aire, hermano, y vamos a continuar nosotros finalizando este culto precioso. Amén.